La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureybet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia.
Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Sir William Morris y el movimiento de artes y oficios. En la historia particular del diseño, la figura del señor William Morris es un ejemplo preciso para ilustrar el caso, y queremos contarla para entusiasmar a nuestros colegas y espectadores, para que no desistan en sus anhelos y se gocen la vida del diseño. Sir William Morris nació en el seno de una familia acomodada de la Inglaterra victoriana, 24 de marzo de 1834, según dicen los libros de historia. Pero, ¿qué era eso de victoriana? Lo de victoriano proviene de la reina Victoria, soberana del Reino Unido, durante la mayor parte del siglo XIX, época de esplendor para los ingleses, quienes eran la primera potencia del mundo por aquel entonces. Aquella sociedad había prosperado gracias al avance de la industrialización, el despertar de las máquinas que finalmente cambiaron al mundo. En esa época de prosperidad y de confort nació el pequeño William. Gracias a su educación privilegiada, que incluyó, como era de esperarse, estudios en Oxford, el joven William se convirtió en un tipo con una vasta cultura y con una rica vida espiritual. Llegado el momento en que todo ser humano se pregunta, ¿qué hacer con mi vida?, el joven Morris decidió en primer lugar hacerse monje. Claro que eso no le duró mucho, porque después se dejó llevar por sus inclinaciones artísticas y se dedicó a la pintura. En aquella época conoció a unos amigos muy interesantes que se hacían llamar prerrafaelistas, un movimiento irreverente que pretendía renovar el arte moderno. Quizá hayan escuchado de alguno de ellos, como Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones y Philip Webb. Todos estaban locos por las ideas de un escritor con ideas socialistas conocido como John Ruskin. En fin, el caso es que el joven Morris encontró el amor en la pintura. Sí, porque se enamoró de su modelo y se casó enseguida. Para edificar su nido de amor contrató a su amigo Philip Webb, con quien diseñó la casa, y como era tan particular la llamaron la Red House, o sea, la Casa Roja. Fue tan bueno el regalo de bodas que se convirtió en un ícono de la historia de la arquitectura. Cuando el recién casado Morris quiso llenar su casa, no encontró en el mercado nada que lo satisfaciera. Los productos industriales eran realmente unos esperpentos sin gusto alguno. Así que de esa manera Morris se dedicó a fabricar sus propios muebles, papeles de colgadura, alfombras, enchapes, hasta los cubiertos de la mesa. Quedó tan contento con los resultados que decidió seguir su impulso creativo y enseguida abrió un negocio con sus amigos llamado Morris, Marshall, Faulkner y compañía, dedicado a la arquitectura y al diseño industrial. Gracias a sus lecturas constantes que lo hicieron erudito en el tema medieval y en las ideas revolucionarias de John Ruskin, el señor Morris creó su propio paradigma del diseño, es decir, su propia opinión. El trabajo del ser humano debería tener primacía sobre la máquina, y cada uno de los objetos de uso cotidiano debía ser hecho atendiendo las más altas cotas de la expresión artística. En suma, un objeto debería conservarse si resultaba útil o bello. En 1875 la empresa pasó a llamarse Morris y compañía, y sus productos empezaron a conocerse en todo el mundo. Morris se preocupó intensamente por preservar las artes y oficios medievales, renegando de las modernas formas de producción en masa. Debido a la mala calidad con la que se elaboraron los libros que Morris leía en aquella época, resuelve hacer los suyos propios. Funda en 1891 la Kelmscott Press,
una empresa privada en donde él mismo se encargaba de escoger el papel, la tinta, la tipografía, los acabados y cada uno de los detalles de sus libros para producir los más bellos ejemplares de toda Europa. Nuestro Lord era tan meticuloso en su trabajo editorial que llegó a diseñar sus propias tipografías, entre ellas la Golden y la Chaucer, y contrató al pintor Burne-Jones para ilustrar aquellos cuentos con sus excelsos grabados. Morris se documentaba muy bien, tomando como referencia los incunables del siglo XV del alemán Augsburg Gerhard. William Morris siempre se preocupó por ofrecer objetos dignos a todos los usuarios, en especial a la clase trabajadora. Sin embargo, aquellos productos eran tan elaborados y reciamente decorados que los únicos que podían pagarlos eran las clases altas de la sociedad inglesa. A pesar de esta contradicción, el ideal de Sir Morris contagió a otros artesanos, arquitectos, ilustradores, pintores, grabadores y demás oficios relacionados con las artes aplicadas. Sus intentos continuos de conformar gremios, asociaciones y el llamado movimiento de artes y oficios logró despertar en el mundo el interés por mejorar la calidad de los productos. Un gran número de grupos similares aparecieron en Escocia, Bélgica, Alemania y Austria, inspirados en el modelo del inglés. A comienzos del siglo XX, el germen del movimiento de artes y oficios empezó a propagarse en forma de escuelas de artes aplicadas, gremios de artesanos, grupos de arquitectos e impresores y todos aquellos relacionados con las artes al servicio de la sociedad, hasta que se conjugaron en un solo oficio, el oficio del diseño. Por su incansable labor podemos asegurar que Sir William Morris es uno de los padres del diseño. Su escuela de artes y oficios es hoy un recuerdo inspirador. En 1918 se termina la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó devastada por la guerra, al mismo tiempo que se consuma el Tratado de Versalles, mientras en Alemania se crea la República Democrática de Weimar. En 1902, Henry van de Velde creó un curso práctico de artesanía artística que en 1906 se convirtió bajo su dirección en la Escuela de Artes y Oficios. En 1919, tras su fusión con la Escuela Superior de Artes Plásticas, nace la Escuela Oficial de Bauhaus de Weimar, con Walter Gropius como principal, con el principal objetivo de renovar la arquitectura, el mobiliario urbano y el diseño. El arte nace por encima de todo método, no es susceptible de aprendizaje, pero sí lo es la artesanía. Arquitectos, pintores, escultores son artesanos en el sentido original de la palabra, por eso se exige como indispensable para toda creación plástica una preparación artesanal básica para todos los alumnos en talleres y obradores experimentales. La escuela está al servicio del taller y un día será absorbida por este. Por lo tanto, no habrá profesores y alumnos en la Bauhaus, sino maestros, oficiales y aprendices. El plan de estudios tiene como objetivo el afinamiento de una comprensión creadora, común a todos los alumnos como base, para la posterior enseñanza de la forma y el aprendizaje en el taller. La formación del aprendiz en la escuela se divide en 3 etapas. Primero, un curso preliminar de 6 meses de duración, de enseñanza elemental mediante el estudio de las materias en talleres didácticos. Este era dictado por Johannes Itten como parte esencial del programa de estudios, el cual era obligatorio para todo estudiante. Este curso era el núcleo de toda educación artística y politécnica de la Bauhaus. Por un lado, tenía por objeto la experimentación y el hallazgo personal, así como el ensayo y las posibilidades creativas de los estudiantes, y por otro lado, otorga calificaciones de partida según un sistema calificativo objetivo. Su eslogan era construir inventando y observar descubriendo. En segundo lugar, la enseñanza basada en un taller de 3 años de duración, donde el artista se encarga de la enseñanza técnica, teoría del color, materiales y utensilios, composición y espacio, y un curso de perfeccionamiento con realización de un proyecto arquitectónico. Gracias a esta formación técnico-científica en las artes utilitarias, la Bauhaus sienta las bases para las profesiones modernas del diseño y el funcionalismo moderno en la arquitectura. Después de 4 años de trabajo, los funcionarios del gobierno empiezan a presionar. La exposición de 1923 fue un éxito, arte y tecnología unidos, y para completar el equipo llega Laszlo Moholy-Nagy como docente. La mano derecha de Gropius vino para cambiar la forma de enseñar a una más limpia y donde todo se diseñaba, desde una tipografía a un cartel. El gobierno, cada vez más conservador y represivo, los desplazó a Dessau, un pueblo más pequeño que ve en la idea de la Bauhaus una gran posibilidad, y es entre 1925 y 1932 que vinieron los años más plenos para la escuela.
Para el pueblo de Dessau, el edificio representa un objeto raro, de paredes vidriadas, ángulos rectos y techos planos. Es una de las obras más reconocidas de la arquitectura del siglo XX y puede considerarse como la obra maestra de Gropius. Construido entre 1925 y 1926, tiene una planta de doble L donde los volúmenes se articulan de forma similar a las obras de Klee Kandinsky. Walter Gropius buscaba un edificio acorde a las necesidades de su escuela, lo que incluiría una escuela superior de arte y diseño, con sus talleres, una administración, espacio colectivo con teatro, un comedor, habitaciones para alojar alumnos y apartamentos para profesores. Además, una escuela técnica para formar jóvenes aprendices. Dos de los talleres de mayor influencia, incluso en nuestros días, fueron el del metal y mobiliario. Breuer recibió el cargo de director auxiliar en 1925 con el desarrollo de los muebles de acero tubular, logrando abrir puertas a un nuevo tipo de mobiliario consecuente con su función y de ser fabricado en serie. El objetivo de la actividad proyectual de la Bauhaus se reafirma en crear productos que poseyeran un alto grado de funcionalidad y que fueran accesibles económicamente por la mayor parte de la sociedad, quien todavía sufría los estragos causados por la Primera Guerra y el tenso contexto político. En esta fase de la Bauhaus se llegaron a relegar los libres experimentos artísticos en beneficio de tareas creativas aplicadas. Se convirtió así en una escuela superior de diseño. La tipificación, la normalización, la fabricación en serie y la producción en masa se vuelven sus directrices de trabajo. El responsable de esta evolución fue sobre todo Hannes Meyer, director del Departamento de Arquitectura, que a partir de 1927 fue también el creador de una enseñanza arquitectónica sistemática y científica. Es en 1928 que Meyer es nombrado nuevo director de la Bauhaus tras el retiro de Gropius, cuando se incorporan nuevos talleres y disciplinas como la fotografía, la plástica y la psicología. Meyer propugnaba con vehemencia una definición social de la arquitectura y el diseño. El creador ha de servir al pueblo satisfaciendo sus necesidades elementales con productos adecuados. El concepto de una escuela superior de arte se abandonó, por tanto, definitivamente, y con ello un gran número de artistas se retira de la Bauhaus. Es en los 7 años de trabajo en Dessau donde se siente más la presión de los nacionalsocialistas, que finalmente llevan a cerrar a la segunda sede de la escuela. Sin embargo, un pequeño grupo de profesores y estudiantes prosiguió su actividad durante los años 1932 y 1933 en Berlín. En 1930, bajo la creciente presión política del Partido Nacional Socialista, se da un nuevo cambio de director a Mies van der Rohe y se lleva a cabo una nueva exposición. Es en este mismo año cuando finalmente deciden cancelarles el contrato y se ven obligados a cerrar la escuela. El 6 de noviembre de 1932 tienen lugar las elecciones al Parlamento alemán, en donde el Partido Socialista de Adolf Hitler obtiene la victoria. Hitler logra el apoyo de políticos conservadores e industriales adinerados que influyen decisivamente en el viejo y ya poco facultado presidente de la nación, para que el 30 de enero nombren a Hitler canciller de Alemania. Apenas un mes más tarde, convoca nuevas elecciones con la esperanza de hacerse con la mayoría de los votos. Durante la campaña electoral, Hitler empieza a colocar trabas a los partidos de oposición e impone restricciones a los mítines políticos y a la prensa. El ascenso de Hitler al poder motivó el cierre de la Bauhaus y la marcha de Mies a Estados Unidos. Van der Rohe intenta proseguir con una institución independiente en una nueva sede en Berlín, en una fábrica de teléfonos abandonada. Pero esta durará pocos meses, ya que los nazis ordenan desalojar los bolcheviques culturales, y es finalmente el 20 de julio de 1933 cuando, bajo el poder de Hitler, tiene lugar la autodisolución de la Bauhaus. Alemania y la humanidad pareciera no haber aprendido de su historia y se ensalzan nuevamente en una guerra mundial sin precedentes.